Milán defiende nuestro modelo de farmacia española y por ello nos ofrece la ponencia impartida por Eduardo Jiménez Moreno, farmacéutico comunitario con farmacia en Valencia, que nos expondrá cómo el concepto de farmacia asistencial centrada en las necesidades del paciente, involucrada en la efectividad, eficiencia y seguridad de la medicación y en ofrecer una cartera de servicios, puede y debe coexistir con el concepto de viabilidad y rentabilidad de la farmacia. Durante las 2 horas que disponemos nos hablará de la evolución de la farmacia en los últimos 40 años, de la introducción de los medicamentos genéricos, de la importancia de la gestión de categorías y la gestión de stocks, de las variables clave para controlar la rentabilidad y, por último, de la gestión de equipos y de las herramientas básicas como la formación, los objetivos y los incentivos. Voy a decir de Eduardo Jiménez Moreno, licenciado en farmacia, curso de captación para el desempeño de funciones preventivas, tutor de prácticas formativas de la Universidad de Valencia y CEU de San Pablo, ponente del Máster de Atención Farmacéutica Universidad de Navarra, ponente del 7º Congreso Farmacéutico de Castilla y León, gestión de la dermofarmacia en el entorno actual, cursos de formación en atención y gestión farmacéutica, especialista en comunicación verbal y no verbal con el cliente, técnicas de venta, motivación, liderazgo, trabajo en equipo. Como veis, es muy grande. ¿No se oye? Vale. Bueno, solo es decir que su especialista profesional es consultor y formador. Es responsable del Grupo de Investigación y Análisis de la Tuberculosis en Valencia y profesor formador de la Cámara de Comercio de Valencia. Los principales clientes para los que ha realizado programas de consultoría son CINFAES, TEBE, Universidad de Valencia, CEU, San Pablo, Ibercal, Consell de Mallorca, Red Pharma, etcétera, etcétera, etcétera. Doy la palabra al señor Eduardo, cuando quieras, Eduardo. Muchas gracias. ¿Puedo ya? Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por asistir al curso de gestión y rentabilidad de la farmacia, sobre todo a una hora como las 3:15, ¿no?, después de comer. Imagino que muchos de vosotros estaréis un poquito luchando entre la sangre del estómago y sangre de la cabeza, ¿no? Me vais a permitir que no haga el curso sentado, sino que lo haga con vosotros, ya que soy un compañero, soy farmacéutico, una pequeña farmacia en Valencia. Bueno, yo ya no sé si soy farmacéutico o gestor y empresario, ¿no? Una de las cosas y de las dudas que más tengo es ahora mismo que soy. Yo sí que me acuerdo que cuando iba a la facultad de farmacia, mi padre era profesor de química inorgánica, lo primero que pidió cuando entré a la facultad es que no tenerme de alumno, ¿no? Porque yo soy un alumno un poquito complicado, sobre todo porque no solía asistir mucho en clase y era mi padre, con lo cual fui a la otra sala. Me pasaba el día viendo cómo trabajaba mi padre en la farmacia de barrio, una farmacia muy pequeñita en el centro de Valencia, que os invito a todos a venir de 4 en 4, porque somos una farmacia muy pequeña, no que abrís 5, pero bueno, la idea es que yo veía todos los días cómo hacía y qué es lo que hacía él, atención farmacéutica, preparaba fórmulas, me vais a perdonar, yo voy a entrar por todos los lados porque veo que hay gente que está durmiendo. ¿Me veis bien por ahí? ¿Todos bien? Hacía fórmulas magistrales, le daba tiempo para hablar con los pacientes. Oye, estaba muy bien, ¿no? Mi padre no recibía WhatsApps al teléfono diciendo tienes un recibo que pagar el 2 de febrero, no puede ser. Esto es imposible, se llevo 6 meses sin cobrar y los recibos siguen llevando. Era otro tipo de farmacéutico, ni mejor ni peor, eran otros momentos, ¿verdad? Yo cuando le di la farmacia a mi padre le di 2 besos. Hace poco estuve con él y no sé si decirle que aún me debía dinero, tal y como estaba el tema. Pero vamos a hablar un poquito de cómo ha sido la evolución. Fijaros si ha llegado la crisis a la farmacia, que no tengo ni pasadiapositivas, con lo cual me vais a perdonar, voy a ir pasando, viniendo y entrando. Y si os parece vamos a hablar un poquito de cuál es el concepto y qué es lo que creo yo que tenemos que trabajar en la farmacia, ¿no? Hacer un curso de gestión y rentabilidad. Joder, qué valiente, ¿no? 3:15. Tengo pasador. Bien. Está mejorando la farmacia, ¿ves? No hay nada como quejarse. Yo he estado en la Consejería de Sanidad en Valencia, quejándome para que me paguen. No lo he conseguido, pero ¿qué quejarse? Me dijeron que había que quejarse, ¿no? No está mal. Hoy en día es mi segunda casa. Bueno, es mi tercera, el banco me quiere un montón. La diferencia está que antes el banco venía a la farmacia a verme y ahora soy yo el que voy a verle todos los días. Me he hecho un especialista en cómo pagar un recibo en 80 días en vez de en 30. Esto requeriría de 7 o 8 horas de explicación. Me vais a perdonar porque no tengo tantas, ¿no? Pero vamos, si queréis, un poquito empezar cómo empezó todo. Antes de empezar, siempre se me olvida, quería agradecer a Infarma por invitarme
al Colegio de Farmacéuticos de Valencia y de Barcelona por contar conmigo, y a los laboratorios Mylan, que ya me lleva aguantando mucho tiempo y que siguen fiándose de mí de momento, ¿no? Fijaros, me gustaría que miráis detenidamente este cuadro. ¿Qué te parece? Yo estudié demasiada información, ¿verdad? Te la voy a hacer muy rápida. ¿Cómo era la farmacia de mi padre? ¿Y cómo es la farmacia actualmente, no? No os he querido poner cómo es la farmacia del futuro, porque a lo mejor nos asustamos un poco. Me voy a comenzar con la farmacia del 2014. Una de las cosas que a mí me hace muchas gracias es que cuando yo estudiaba en la Facultad de Farmacia de Valencia, yo sé que todos me miráis y pensaréis, este chaval con 20 y pico años, joder, pues ya dando un curso, ya tengo 40 y pico, lo que pasa es que utilizo cremas de aquí, de estos compañeros nuestros que están en los stand. Yo me quejaba porque me faltaban asignaturas como, por ejemplo, no sé si os pasaba a los que sois más o menos de mi edad, como anatomía, fisiopatología. Me faltaban asignaturas que tuvieran que ver con medicina, no en farmacia. Yo la geología, ¿para qué quería la geología? Estás conmigo, ¿no? A mí se me hizo un hueso. Yo llevo 20 años en la farmacia, soy de los que voy todos los días, excepto cuando estoy por ahí dando cursos, y no he encontrado a nadie que me haya dicho que le han tirado una roca calcárea y le ha hecho una idea diferente que una roca normal. De momento tampoco tengo ningún cliente que viva en una cueva con un acuífero y tenga problemas de humedad o tenga problemas de reuma. Si yo tuviera que volver a estudiar la carrera de farmacia, o si tuviera la posibilidad de elegir qué asignaturas tendríamos que estudiar, yo pondría una asignatura obligatoria y troncal de primero a quinto, que es microeconomía. Y optativa, la macroeconomía, para aquellos que tenéis más de una farmacia, ¿no? Es imposible hoy separar farmacéutico de empresario. Y sé que hay muchos sectores que les molesta, y bueno, yo creo que es una sinergia, que se puede ser un buen empresario no olvidando tus valores de farmacéutico. Y eso es lo que nos ha llevado hoy en día la situación actual, ¿verdad? Cualquiera de las que estáis viendo, os dais cuenta de cómo ha cambiado la farmacia, cómo ha cambiado su gestión. Hoy en día, si tuviéramos la suerte de vender lo mismo, de dispensar los mismos medicamentos, nuestros beneficios se han visto disminuidos, ¿verdad? Siempre que digo esto, espero que alguien me diga, no. Digo, joder, estoy equivocado, qué suerte. Siguen las medidas restrictivas. No nos quedamos ahí. Empezaron hace ya unos años y nosotros pensábamos que, bueno, que eso ya era la panacea. Más daño no nos podían hacer. No sé si os pasa algo parecido a lo que me pasa a mí. Yo cuando cambian al ministro de Sanidad, joder, soy feliz. Digo, esto, vamos, es imposible que el que venga lo haga peor que el que estaba. A los 3 meses de estar el nuevo, ya estoy rezando para que venga el de antes. Es algo que solo pasa a lo mejor en nuestro sector, pero yo de verdad que creo que cada vez supera uno al que tenía antes, ¿no? Bien, veo muchos sís, por eso dice nuestra compañera de quizás ser especialista en lenguaje no verbal. Necesitamos imperiosamente profesionalizarnos, nos guste o no. Claro que me gusta hacer atención farmacéutica, claro que me gusta hacer fórmulas magistrales, claro que me gusta como mi padre hacer análisis, pero tengo que también que dedicarle mucho tiempo a la parte empresarial. Y la parte empresarial, además, la tengo que hacer yo. La parte empresarial no la puedo delegar. ¿Sí o no? ¿Estáis de acuerdo? No va a ser un monólogo de 2... Hay algunos que se están durmiendo. Está muy bien venir a los congresos, pero no hay que comer tanto. ¿Vale? No la puedo delegar. La tengo que hacer yo. ¿Y cuál es el problema de pasarme el día con facturas, a ver cómo compro, con la famosa gestión por categorías, con la venta cruzada? Nos hemos inventado una cantidad de cosas, ¿verdad? Yo sigo pensando que mi padre era un gran farmacéutico y muchas de esas cosas no las conocía. Pero ¿sabes cuál es el problema? Yo no me como a nadie, que hay gente que se asusta, yo que soy así. ¿Sabes cuál es el problema? Que cada vez tenemos menos tiempo para hacer esa farmacia que a todos nos gusta, para ser farmacéuticos. Y tenemos que combinarla, no sé si estará de acuerdo conmigo, con nuestra parte de gestor de la farmacia. ¿Sí? Un montón, ¿verdad? Y es lo que hay. Yo no lo voy a decir aquí qué es lo que a mí me gusta, qué es, sino lo que hay. Entonces puedes hacer dos cosas, no estar de acuerdo y seguir pensando que no. Y te darás cuenta que cada vez con las más medidas restrictivas que va habiendo
¿Te va a costar más ponerte al día? Un día decir, sí, hay que cambiar. Pero no solamente hay que cambiar, y aquí es donde está lo triste, sino que es que encima hay que estar preparado para volver a cambiar. Mira, yo que estamos en familia y que somos pocos, os contaré. Mis amigos dicen que soy una persona que ha vivido estos últimos 5 años un montón de cambios en su vida personal. Yo estaba 10 años con una chica saliendo, amiga de mi familia, te lo cuento porque como se te conocía toda la vida. A un mes de casarnos, oye, nos llevábamos súper bien, cenamos para empezar a ver a quién invitábamos, a quién no, nos miramos y dijimos, oye, pero ¿para qué no vamos a casar? Si somos más amigos que pareja. Nos costó 10 años, pero oye, mejor ahí que no más tarde, ¿sí o no? Bueno, no nos casamos, eso hasta ahí el 90% de las personas que están aquí. Luego conocí a una persona y a los 3 meses me fui a vivir con ella. Maite, ¿te acuerdas? Todo el mundo me decía, tiene que ver con farmacia, no penséis que estoy aquí solo contando el tema personal. Todo el mundo me decía que estaba loco. Oye, estás loco a los 3 meses. No tienen ni idea. La vida la llevo yo. Y evidentemente, ¿sabes lo que ha pasado? Que fue un desastre. Yo no escucho nunca a los farmacéuticos de Baleares cuando no les pagan. No escucho a los de Castilla-La Mancha, no escucho a los de Murcia. Los de Valencia, esos ya ni les quiero hablar, porque me pueden pegar y me pueden transmitir que no les pagan. Eso se transmite, de comunidad a comunidad. Y les pasaba un poco como a mí. Al año y medio, cuando ya mi psicóloga me dejó volver a tener una relación seria, conocí a una chica y me lo tomé todo más calma. La conozco 2 años y medio y tenemos ya 2 hijos. Pero de momento va de lujo, ¿no? La gente dice, oye, Eduardo, los cambios que has sufrido tú en tu vida, esto es alucinante. No tiene nada que ver, chavales, no tenéis ni idea. No tiene nada que ver con la farmacia. Un farmacéutico está preparado para esto. ¿Tú sabes que yo puedo dar una tira reactiva el martes a 21 euros y a las 7 de la tarde el martes ya valen 16,90? ¿Tú sabes que una receta que yo podía dar antes ahora no la puedo dar? Yo ya no sé si puedo cambiar un absorbente o no, una incontinencia. Totalmente perdonada. Pero es que además, yo que me gusta mucho ir por ahí y conocer a farmacéuticos en otros sitios y hacer cursos de formación, tenemos 16 modelos de farmacia diferentes en un mismo país. Y te voy a decir más, es que incluso en las provincias tenemos modelos de farmacia diferentes. Yo no estoy preparado para gestionar una farmacia fuera de Valencia. No estoy preparado. Es imposible. Me da un ataque al corazón. Yo necesito estar sin cobrar 6 meses. Y os reís, pero os voy a decir el por qué. Porque como empiecen a pagarme bien, me vuelvo a dormir. Que soy farmacéutico. ¿Tú sabes que en el ranking de golf y de pádel de España ya no están los farmacéuticos entre los 10 primeros? Yo estoy muy preocupado. A mí me gusta el deporte, te lo digo de verdad. Pero no tenemos tiempo, ¿no? Y me vais a perdonar, yo creo que con las bromas es una manera de introducir un poco lo que os quiero decir. No hemos querido nosotros llegar aquí, pero estamos aquí, señores, estamos aquí. Y tenemos que aprender a gestionar con lo que tenemos. Porque además, por desgracia, también estoy con vosotros, por desgracia, no va a depender de nosotros. Nosotros no hemos introducido ninguno de los cambios que ha habido. Pero nos tenemos que ir acoplando a esos cambios, ¿sí o no? ¿Qué opináis? Y aquí está la gran disyuntiva. Y aquí es donde todos nos peleamos. Un 50% de mis amigos farmacéuticos dice que el farmacéutico no tiene por qué saber nada de empresa y no es un empresario. Un 50% de mis amigos dice que ya no saben nada de farmacia y que ya solo saben de empresa. Y mi pregunta es, ¿no pueden coexistir los dos modelos? ¿No se puede ser un buen profesional también siendo un buen gestor? ¿No se puede dar una calidad de servicio teniendo una mayor rentabilidad? ¿Sí o no? ¿Qué te parece? Yo creo... ¿No? ¿No se puede? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, tú prefieres ser profesional. Yo no te he dicho lo que prefiera yo. Yo te he dicho lo que si se puede o no. ¿Por qué? Más, ¿no te sabes lo que te agradezco que hables porque necesito beber? No me digas no y sin no. Te lo pido por favor. Tú me estás diciendo... Tú vendes mucho y eres mal gestor. ¿Por qué? ¿Y tú crees que no puedes tener una persona que te lleve esos papeles? ¿No puedes delegar esa parte?
Entonces se puede ser en una farmacia, no digo que lo tengas que hacer tú todo, porque luego vamos a hablar de delegar y de dirigir. Estoy de acuerdo contigo, y de trabajo en equipo. Perdóname, a lo mejor ha sido mala la pregunta que me quiero enfocar. Lo que te quiero decir es que se puede, aunque no lo hagamos nosotros, como tú bien dices, ser un profesional que mire sobre todo por la atención a sus pacientes, pero también tener una buena gestión de la farmacia, ¿no? Bien, además te agradezco mucho que discutiéramos porque es la única manera de que la gente intervenga en el... ¿Vale? Quería deciros varias cosas. Fijaros, el entorno es cambiante. Mira, yo hay dos cosas que hago que mi padre no hacía cuando tenía la farmacia, bueno, muchas más. Una es que cada vez que me levanto por la mañana, veo el WhatsApp. Que no tenga WhatsApp es un farmacéutico de tercera. Y leo el correo, ¿no? Y esto me hace dos cosas. En el correo me manda el banco los recibos que tengo que pagar este día. Farmacia en el centro de Valencia, 6 meses sin cobrar. Es importante. ¿Sí o no? Y en el correo electrónico me dice el colegio cómo van las negociaciones para cobrar. El problema es que esta segunda parte siempre van igual. Pero tú lo miras todos los días, pensando que algún día va a ir bien. ¿Sí o no? Además, partimos de la base de que por muy bien que estés haciendo las cosas, se puede mejorar. ¿Esto es cierto o no? Gracias a Dios hay una cosa que a mí me encanta de la farmacia. Porque es verdad que estamos en un momento, y todos lo sabemos, no hace falta que yo lo diga. Pero es que tenemos muchísimo por aprender, muchísimo por hacer y muchísimo por gestionar. Según los especialistas, los que van a nuestra farmacia, nos hacen calidad, no estamos bien gestionados. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece en general? ¿Me estás poniendo cara de no estoy de acuerdo? Bueno, hay un 10% de farmacéuticos que estáis bien gestionados. La alegría que a mí me da esto, ¿sabes cuál es? Que podemos hacer muchísimo más todavía. Y esto es muy bueno. Porque si tú en tu farmacia ya hubieras hecho todo lo que hay por hacer y no pudieras sacar más, tendríamos un problema, ¿verdad? Tendríamos un problema porque no hace ni una semana que se ha firmado un nuevo acuerdo macro por el que el precio de los medicamentos que se va a aplicar en España tendrá que ver con el precio menor. Eso lo sabemos, ¿no? O ya las malas noticias hacéis como mi padre, ya no las lee. Esto lo sabemos, ¿no? Conocemos los algoritmos de decisión terapéutica que quieren implantar y que hemos hecho de conejillo de indias en Valencia, como en su día hicieron en Andalucía con la subasta, como en su día hicieron en... ¿Sí o no? ¿Y todo qué son? ¿Noticias buenas o malas? No son buenas. Pero ¿sabes lo bueno que tenemos? La cantidad de cosas que aún podemos hacer para suplir todas las cosas que vamos a perder. Y esto es un poquito, y no venís aquí solo a contaros mi vida personal, lo que quiero tratar de convenceros hoy, ¿vale? Aquí me quiero quedar solo dentro de otra cosa. Quien no cambia, quien siempre sigue haciendo las mismas cosas, nunca va a mejorar en los resultados. Entonces aquí empezamos con dos temas importantes, ¿no? Oye, Eduardo, lo primero que hicimos, ¿qué fue? Lo primero que hicimos todos es, hombre, ya que la parte que... Hola. Ya que la parte que proviene de la receta médica no la puedo controlar yo mucho y que sé que, oye, están pegando palos por ahí, por otros lados, voy a intentar mejorar la parte, esto es para los que están durmiendo, de la venta activa, ¿sí o no? ¿Qué os parece? ¿Bien? ¿Lo hicimos o no? Y entonces, como luego lo detallaremos, empezamos con la gestión por categorías de cada una de las partes de la farmacia. ¿Sí o no? Dijimos, oye, a ver, en Bucal, ¿qué es esto de tener 400 pastas? Si tengo 20 pacientes, salen casi a 20 pastas por paciente. Esto era la farmacia antiguamente, ahí se tenía, vamos, para sola. La receta, acuérdate que daba mucho esto entre tú y yo, porque parece que hay gente que no lo quiere reconocer. Pero, ¿qué pasó? Que nos encontramos con uno de los grandes problemas en la farmacia, y es que según los pacientes, no lo digo yo, no me mires mal, según los pacientes, éramos unos vendedores pasivos. Claro, hablado hacía tiempo, nos hemos puesto las pilas. Pero ¿qué os parece? Tú eres muy joven para haber sido un farmacéutico pasivo. ¿Qué te parece? ¿Sí o no? ¿Éramos pasivos? No, no lo miro solo a él, lo miro porque tengo que mirar a alguien, pero en general. ¿Sí, verdad? Y entonces, gracias a Dios, nos cogimos, nos metemos las pilas, empezamos en la gestión por categorías, empezamos a hacer cursos de venta activa, ¿os acordáis?
¿Nos introdujeron nuevas cosas como la venta cruzada y todo un mundo de posibilidades? ¿Sí o no? Y al fin y al cabo lo que intentamos ser es vendedor, asesor y consultor. Que es algo que lo que te estoy intentando decir, y estoy de acuerdo contigo que es complicado estar en las dos cosas, pero se puede, que es intentar siempre no olvidarnos de que somos un farmacéutico, no olvidarnos de la profesionalidad, no olvidarnos de que lo más importante para todo es paliar los problemas de las personas que entran a nuestra farmacia, pero ojo, con una diferencia, sabiendo gestionar tú la farmacia, sabiendo comprar y sabiendo lo que vas a darle. ¿Sí o no? Y nos convertimos en vendedores, asesores o consultores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mucha comida? ¿Sí o no? No quiero un sí de 100 y pico personas porque puede ser muy rotundo. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué nos pasó? Pues que el cambio es difícil, ¿no? Si tú no conoces bien lo que vas a dar, si tú no tienes claro qué productos tienes en la farmacia y lo sabes diferenciar del mercado, de los demás establecimientos que venden los mismos productos que tú, tenemos un problema. La gente va a ver el precio. Si yo tengo un Oraldine a un precio y vamos a ver, no hay farmacia que se precie en Valencia, ya lo he contado muchas veces, que no tenga un mercado a 100 metros. Si hay algún valenciano que tiene una farmacia que tiene un mercado a 100 metros, no lo estás gestionando bien. ¿Tú cuándo sabes que la estás gestionando bien? Cuando te ponen un mercado a 100 metros. Es una cosa básica, ¿no? Claro, si tú vendes lo mismo y encima no interactúas con el paciente, estarás de acuerdo conmigo que le dará igual comprar ese Oraldine en un supermercado que en la farmacia, ¿sí o no? Se guiará exclusivamente por el precio. Pero es que tú harías lo mismo. Dices que mis clientes son un poquito... Tú harías lo mismo, ¿no? Pero si tú te implicas y sabes explicarle por qué le das ese colutorio y no le das otro, a lo mejor ya que te cueste 10 o 20 céntimos más, ya no es tan importante, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Pero es que si encima, al gestionar tu farmacia intentas tener productos que no hayan en otros canales de venta, ¿verdad? Oye, ya, el tema del precio ya no te afecta tanto, ¿verdad? Porque no tienen ese mismo producto, tendrán algo parecido. ¿Estás de acuerdo? Es decir, que tenemos muchísima capacidad para poder luchar contra todo lo que nos viene encima, ¿sí o no? Otra cosa es la dificultad que lo tenemos, porque una cosa, para convertirnos, ¿me oís bien todos? Para convertirnos en verdaderos asesores y consultores, hay un problema, que necesitamos la formación, que necesitamos que todo el equipo de la farmacia esté formado en lo que queremos dar. Y entonces ahí necesitamos una cosa que es importante, que hemos hablado tú y yo muchas veces, la implicación del equipo de trabajo. No puede ser que yo elija la categoría, diga qué pastas va a haber en mi farmacia y no sepa explicarle a la gente que está trabajando conmigo el por qué he elegido ese, no otra. O aún es más importante, en cada problema bucal, ¿cuál dar? ¿Sí o no? Eso nos diferenciará mucho. ¿Por qué? Porque hay dos cosas por las que un paciente jamás dejará de comprar en vuestra farmacia. Hay muchas, pero hay dos muy importantes. Una es la seguridad, que como profesional farmacéutico, y te vuelvo a dar la razón, como profesional tenemos que dar, ¿sí o no? De saberle explicar qué es lo que lleva esa pasta que va a hacer que su problema bucal mejore. ¿Y sabes en qué nos defenderemos y en qué nos diferenciaremos, no te me duermas, del vendedor agresivo? En que nosotros no vamos a detallar todas las características de la pasta o del colutorio. Solo vamos a hablar de aquella que le va a solucionar un problema a tu paciente. Y esa es la gran diferencia entre ser un vendedor, asesor y consultor, a ser un vendedor agresivo. ¿Sí o no? Mirad, yo creo que cuando ponemos ejemplos un poco exagerados, la gente lo entiende enseguida, ¿no? Tú imagínate que en tu farmacia has comprado 1000 antigripales, ¿sí? ¿Estás de acuerdo conmigo, la marca que sea? Hay mucha faena en la farmacia, llega el pedido, lo dejamos en una esquina, ¿sí? Bien, trabajas, al día siguiente y se te olvida. A los 2 años te tropiezas con una caja grande, esto que hace aquí, muy de farmacéutico, esta caja, pues yo creo que era un mueble, pero es una caja. La abres, fecha de caducidad, sí, piensa bien, septiembre del 2014. Y ahí todos los farmacéuticos se olvidan de todo. Son los mejores vendedores activos que he conocido en mi vida. Como tosas, te duela algo, tengas mala cara, ¿te vas a llevar un antigripal? ¿Sí o no? Aquí, claro, primaría lo económico, evidentemente, a lo profesional. Me vais a perdonar la broma, pero lo hemos hecho muchos. Hay que venderlos, ¿no? La idea no es esa. La idea es poderlo comprar bien
pero darlo por la necesidad realmente al que esté constipado. Eso es lo que cambia un poquito, pero fíjate, la finalidad es la misma, ser rentable. Yo siempre he contado lo mismo. Tú sabes, todos los farmacéuticos tenemos una crema en nuestra farmacia que lleva con nosotros 20 años. Que el envase era blanco, ¿ves cómo te ríes? ¿Sí? Y ya el envase empieza a ser amarillo. Esa crema no sabes ni cómo olerá, pero cuando la vendes le tienes que decir que tiene un olor fuerte porque es muy hidratante. Díselo. ¿Sí o no? Vendedor agresivo. Insípida. Y encima haces una cosa muy de farmacéutico. Llévate esta crema, que es la que usa mi madre. Esto es una venta segura. ¿Sí o no? Pero ¿cuál es el problema? Te has olvidado otra vez de la profesionalidad, te has olvidado otra vez del problema de salud que tiene esta persona, te has olvidado otra vez de si esa crema es la que necesita o no. No solamente no felicitas al cliente, sino que tienes un problema más grande de comunicación. ¿Y si al mes viene y te dice que le gusta, que quiere repetir? ¿Quién le explica que ese laboratorio cerró en 1997? ¿Sí o no? Otro de los grandes problemas que tenemos en la farmacia, no os equivoquéis, por eso rentabilizar y gestionar y hacer categorías es un poco complicado. Internet. Ostras, a mí dicen, Internet ha revolucionado el mundo. Yo debería mucho mejor sin Internet. Tú le das algo a una persona y a los 20 minutos te dice que un tío en Alaska ha tenido unos problemas gástricos con esas pastillas. Tú de verdad no sales de tu complejo, porque además lo ve en un foro, no lo ve en una revista profesional. Bueno, esto que acabo de introducir para mí es muy importante, porque es la importancia que tiene el farmacéutico como especialista en medicamento y como especialista en lo que da, para poder defender lo que tiene y para poder defender lo que recomienda. Si tú sabes lo que tienes y sabes lo que das, te afectará muy poco lo que te digan. ¿Sí o no? Bien. Claro, esto cuesta. ¿Y Eduardo, hay que conocer todos los productos? Es imposible conocer las 10.000 o 20.000 referencias que hay en la farmacia, ¿verdad? Pero si en cada una de las categorías que tenemos en la farmacia, y no hay tantas categorías, tú tienes 4 o 5, ya no te es tan complicado. ¿Estáis de acuerdo? Y vamos a hablar un poquito de cómo hacer esas categorías y por dónde empezar. Cómo priorizar y en qué basarme. ¿Sí o no? Lo que va a ser un poquito complicado es que, como te decía, cada farmacéutico viene de una provincia diferente, con unas normativas diferentes. Algo que yo, de verdad, sigo a día de hoy estando un poquito indignado, ¿no? ¿Por qué muchas de las cosas que pueden hacer otros farmacéuticos no las puedo hacer yo? ¿Y por qué otras de las que puedo hacer yo no pueden hacerlo los compañeros? ¿Sí o no? Una regulación general. Bien. ¿Sabéis lo que diferencia esto? Cuando uno hace una gestión por categorías, que siempre que va a recomendar algo a alguien, lo hace por un argumento. Y es un pequeño traje a medida. Por ejemplo, una crema simple de la cara, de cosmética, puede llevar 10 o 12 componentes, ¿verdad? Cada uno de esos componentes da un beneficio a la persona que se lo pone. ¿Estáis de acuerdo? Luego tienes 12 ocasiones de hablar de una sola cosa, pero que va a ser beneficiosa para 12 tipos de pacientes diferentes. ¿Sí o no? Tienes 12 oportunidades de dar algo que le va a ir bien a una persona y encima argumentársela en función de su problema. ¿Y sabéis cuál es el gran problema que yo veo en las farmacias cuando hacemos, como os digo muchas veces, y me vais a perdonar, estudios de calidad? Ay, a mí me encanta de las farmacias. O sea, hay un bol grande, toda farmacia que se precie tiene un bol grande, donde están las muestras. ¿Sí o no? Esto mola mucho. Ahí están todas las muestras de cosmética que hay. Tú solo tienes que meter la mano y tener la suerte de que la que saques es la que tú necesitas. Porque puedes tener la mala suerte de que metes la mano y sacas una crema para la psoriasis. No, yo tengo psoriasis, te ha tocado. Te ha tocado y solo tienes un turno por persona. Si habláramos de argumentar, si habláramos de venta de asesor, consultor, nosotros no tenemos muestras. Eso debería estar prohibido. Nosotros tenemos que darle esa primera prueba a la persona que le va a ir bien. Entonces cambiaríamos un poco el concepto de las cosas y de cómo decimos las cosas en la farmacia. ¿Sí o no? Bien. ¿Y cuál es la gran noticia de todo? Oye, la aceptación que tenemos con la gente, que no es poco. Nosotros sabéis la suerte que tenemos dentro de cómo estamos.
Dentro de que no te paguen 6 meses, la persona que entra en la farmacia. Nosotros recibimos gente en la farmacia por necesidad, ¿verdad? Necesitan su medicación. O sea que encima que nos vienen, además, confían ciegamente en el farmacéutico. Y esto es algo que está bastante bien, ¿no? Somos el segundo establecimiento que más gente recibe, no hay que ir a por ellos, y además tenemos la confianza del 88% de las personas de la farmacia. Del 88%. Está claro que hay gente que, oye, viene a por una cosa y quiere esa cosa aunque tú le recomiendes otra, ¿no? Y que por suerte, por desgracia para ti, que has intentado recomendarle lo que tú considerabas mejor, no te va a hacer caso. ¿Y sabes cuál es nuestro problema? Que si en un día tienes solo 3, te han parecido 40. Pero la estadística sigue diciendo que la gran mayoría de gente confía ciegamente en el farmacéutico y en la farmacia. ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí o no? Y hay una cosa que lo demuestra y que lo corrobora, y es los anuncios de televisión, ¿no? ¿Cómo acaban? Consulta a su farmacéutico. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece que en el mundo de la publicidad, con la cantidad de dinero que se mueva, ellos determinen que al final tiene que poner consulte con su farmacéutico? ¿Qué te parece? Sí, pero ¿por qué están obligados a poner ese? Que consulten a su farmacéutico y no con otro profesional. Correcto, porque es el especialista en los medicamentos publicitarios, porque es el que realmente conoce lo que está dando, o debería, debería, vamos a dejarlo ahí, si no, no lo pondría. ¿Sí? Bien. Mirad, tendríamos que empezar a hablar por cuál es el cambio de rol en la farmacia. Pero no solamente, y quiero dejar una cosa indicada y quiero dejar una cosa clara, no solamente vamos a hablar hoy de gestión, vamos a hablar hoy de stock. Gracias a Dios, muchos compañeros nuestros trabajan en una cartera de servicios, que es algo fundamental para la profesión. Pero tenemos muchas áreas donde mejorar. Yo no voy a hablar hoy de la cartera de servicios porque no es el momento ni el sitio. Pero fíjate, quiero dejar claro que hay muchas más cosas aparte de las que yo puedo exponer aquí, que son fundamentales para la profesión y que no son antagónicas con ser un buen gestor. Este es el problema. Pensar que sí que son antagónicas con ser un buen gestor. ¿Sí? Mira, ¿cuáles eran las funciones del titular? Oye, pues antes teníamos un 90% de un contenido técnico y un 10% de comunicación con mi equipo. Hoy es absolutamente lo contrario. Por lo bien que nos decía nuestro compañero, por la falta de tiempo que tenemos y tenemos que delegar muchas cosas. ¿Sí o no? Hoy tenemos que tener mucha mano izquierda, tener muchísima comunicación con el equipo de trabajo que tengo en la farmacia, que en principio es el que tú has elegido, en principio, y ya un 10% a la parte técnica. Y esto hace que conceptos como trabajo en equipo, como liderazgo, como delegar y como dirigir, tomen una importancia fundamental en la farmacia actual. ¿Sí o no? Bien. Y entonces empezamos a hablar de objetivos de la farmacia. Tenemos que tener claro dónde estamos y dónde queremos tener nuestra farmacia dentro de 10 años, ¿sí? ¿No lo hemos preguntado? ¿Sí o no? ¿Cuál es la influencia de cada una de las categorías que trabajo en la farmacia en el balance final de resultados? ¿Y cuál es el que quiero tener dentro de 10 años? ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo? Bien, ¿qué le voy a decir, no? Si no me va a preguntar y preguntar. Bien. Y para eso tenemos que intentar que la gente que trabaja con nosotros vaya a la misma dirección. Que conozca esos productos que yo he elegido en mi farmacia para cada una de las categorías y para solventar, que es lo importante, la necesidad y los problemas que puede tener cualquiera de los clientes o pacientes que entren. ¿Sí o no? Muy bien. Siempre acordes con los valores, por supuesto, de la profesión y sabiendo organizar los medios que tenemos. Hola. Bueno, al fin y al cabo lo que os quiero decir es que tenemos, y vuelvo a insistir en la importancia que nos dice nuestro compañero, demasiados roles y demasiadas cosas que hacer en la farmacia. Y se contrapone con el poco tiempo que tenemos.
De ahí la importancia de priorizar, de ahí la importancia de dirigir, saber qué es lo que tengo que hacer yo y cuáles son las cosas que puedo delegar. ¿Sí? Mirad, lo ideal, cambiar el sistema de funcionamiento. La farmacia estaba considerada un establecimiento donde el farmacéutico planificaba lo que había que hacer, el equipo de trabajo ejecutaba y luego el farmacéutico controlaba que todo fuera bien, ¿sí? Si queremos motivar e implicar a la gente que trabaja con nosotros, tenemos que cambiar el chip. Lo que deberíamos de hacer es saber y enseñar a la gente cómo planificarse para que ellos mismos no necesiten que esté yo para poder controlarse, ¿sí o no? Y eso se llama estar dirigido por objetivos. Y es una de las claves de la farmacia. ¿Y por qué dirigidos por objetivos? Que creías que no te iba a preguntar, te toca a ti. Estás todo el rato nerviosa, te toca a ti. Mira, porque un objetivo es algo que libera al mando de tener que hacer ese control. ¿Sí o no? Si queremos aumentar en la línea infantil un 10% en mis ventas, bueno, cuando ha pasado un periodo de tiempo donde nosotros hemos activado esta planificación, el resultado dirá si hemos o no aumentado ese 10%, pero no dependerá de que yo me levante un día de buen humor o de mal humor. Y esta es la gran ventaja que tiene estar dirigido por objetivos. ¿Por qué? Porque cualquier persona de la farmacia puede ver a cualquier hora, en cualquier minuto, si se está cumpliendo, ¿sí o no? Bien, así me gusta. Y aquí empiezan los problemas. Claro, Eduardo, vamos a ver. Me voy a volver loco. ¿Por dónde empiezo? ¿Verdad? Porque tú has hecho ya 3 veces. ¿Por dónde empezamos? Pues tenemos que empezar por algo fundamental que me gustaría que conocierais y que muchos ya sabéis, aunque no sé si lo aplicáis, que es la famosa ley de Pareto, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Quién la conoce? ¿Sí, no? Bien. Hemos hecho algún curso de estos de ventas, ¿cómo hemos mejorado? Porque Pareto en la facultad no aparece. ¿En geología había un geólogo Pareto? ¿Esto qué significa? Significa que si hacemos un esfuerzo solo en el 20% de las cosas, estamos gestionando y controlando bien el 80% de los resultados de la farmacia. Y esto es importante. Si tú controlaras bien solo la compra de un 20% de los productos de la farmacia, estarías controlando el 80% de los beneficios de tu farmacia. Si tú gestionaras solo el 20%, porque esto no vale solo para productos, para ventas, vale para calidad. El 20% de las quejas de las personas que entran a tu farmacia, solo el 20%, te darías cuenta que equivalen al 80% de las quejas. ¿Y por dónde tengo que empezar? Por donde está el agujero más grande. Y esto cada uno, pues bueno, lo tendrá en un sitio, lo tendrá en otro, ¿no? ¿Sí o no? Los que estáis conmigo en la Comunidad Valenciana, ¿tenemos claro cuál es el primer agujero que había? Mirad, yo os voy a dar una experiencia, y es una experiencia que hemos vivido muchos farmacéuticos y que os vuelvo a repetir, cuando tenemos la posibilidad y la suerte de que nos dejan entrar en su farmacia para hacer un poco el estudio, nos encontramos con 3 grandes problemas antes de empezar. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, yo os los voy a mencionar. 1. Los proveedores. ¿Sí? 2. Los bancos. ¿Sí o no? ¿Y cuál es el tercero? ¿Cuál creéis que es el tercero? A bote pronto, que nos hemos encontrado, ¿eh? Es real. Bancos, los proveedores... ¿Eh? La administración la saltamos de aquí. Administración personal. ¿Qué diríamos? El exceso de stock. Cada vez menos el exceso de stock. El no tener un stock adecuado a lo que realmente nosotros necesitamos. ¿Sí? Bien. Pues no era ese. Ese va luego. ¿Qué pensáis que es? Os lo digo. Pero eso es otro. Ese luego de planificación. Los asesores que tenemos.
Yo os voy a dar el mejor consejo que me dio un farmacéutico en San Sebastián hace 15 años cuando empecé la formación. Y me cogió y me retiró un ratito y me dijo, oye, todo está muy bien, pero te voy a recomendar que hagas una cosa. Yo te recomendaría que cada X años, cada uno ponga el X donde quiera, hagas una doble contabilidad, vayas a otro asesor y le digas, oye, ¿qué te parecería si trabajamos juntos? Empieza a ver calcular y compares. ¿Cuáles son los resultados de este nuevo asesor con los de tu asesor de hace 40 años? ¿Estamos? El farmacéutico lo primero que piensa es, este está loco, como ya gasté yo 2 asesores, este está chulo. El farmacéutico gasta lo justo, ya sabes. Medicamentos del Sigre. Bueno, bromas aparte. Veo que el café está haciendo efecto. ¿Tú sabes lo importante que es un buen asesor? Si además estamos hablando, y estarás de acuerdo conmigo, que la farmacia está cambiando tanto, los impactos fiscales de cada una de las cosas que nos pasan son brutales. El mejor consejo que manda nunca, cada X tiempo, intentar que otra persona lleve la contabilidad de tu farmacia. A ver si el que te la está llevando, oye, no digo que lo haga mal o bien, lo digo que a veces todos nos acomodamos a un puesto. ¿Sí o no? Oye, ¿y si te da el mismo resultado de lujo? No hace falta cambiar. ¿Estáis de acuerdo? Asesores. ¿Y los bancos? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece los bancos? ¿Me has dado el nombre de una impresora? Bien. No, yo no voy por ahí, me refiero, cuidado con los bancos. La Comunidad Valenciana, 6 meses sin pagar, no hay problema. Yo toda la vida estoy en el Banco de Valencia, es mi banco amigo. Tu banco amigo se va a la bancarrota el mismo día que te vas tú. Y te has quedado desnudo ante el mundo. Y empiezas a darte cuenta de que si hubieras hecho una pequeña previsión, porque cuando las cosas van bien, previsión cero. ¿Sí o no? Cuando las cosas van mal, haces la peor previsión que hace un farmacéutico. Van a estar sin pagarme 2 meses. 6. Pero tú hubieras dicho 2. Y ahora lo peor es que cuando empiezan a pagarte dices, va, al banco que le pago y fuera. Ya no vuelves con esa póliza que te puede venir bien y esas condiciones. ¿Sí o no? Pensemos un poquito, preparémonos para lo que nos puede venir. Y ahora os voy a decir una cosa importante. Los proveedores. La evaluación de desempeño de un proveedor es quizás la cosa más importante que tenemos en la gestión de una farmacia. Y lo voy a explicar. Yo compro el 60% de mis fármacos que no adquiero directamente a través de un almacén, ¿sí? Me dirás, yo qué sé, en un ejemplo. Y tengo unas condiciones, ¿sí o no? ¿Alguien se ha molestado realmente en contemplar si lo que he firmado es lo que tengo? ¿Sí o no? Entonces tienes un problema. Necesitas, yo lo tuve, un catedrático en cálculo matemático y álgebra para que te descifre, porque esto va según las líneas, los meses, los días y tal. Esto es como la factura esta de Telefónica que nos van a poner, pero la de luz, que según qué hora te van a cobrar una cosa. Esto era más o menos así. Después de duros y arduos años de investigación, llegamos a la conclusión y pudimos demostrar que no. Que ¿para qué me iba a preocupar en otras cosas si el 60% de lo que estaba comprando no estaba? Y no me estaban dando ni la mitad de lo que me decían. ¿Sí o no? Y esto te demuestra, yo no digo que no lo hagan, yo te estoy haciendo de ejemplos que nos hemos encontrado. Oye, gracias a Dios, ahora mismo tengo uno que cumple fehacientemente y que es una de las ventajas que tengo para poder seguir subsistiendo, ¿vale? Pero me tocó hacer esa gestión tan ardua, ¿no? ¿Tú le has preguntado alguna vez a tu asesor si te está dando tu almacén? Nos reímos un poco, ¿no? Tu asesor a lo mejor no sabe ni cómo se llama tu almacén. A lo mejor, no te enfades conmigo, a lo mejor sí. Porque el farmacéutico sabes que el asesor es el novio de una hija o de un primo, o lo ha heredado de su tía abuela, o el asesor se cree que se llama Alberto y ya se llama Antonio de la 4ª generación. Y Alberto se murió en el 87. Al asesor un farmacéutico que le va bien, no va jamás. Bueno, sí que va, cuando lo ve en el Golfo. Bueno, bromas aparte, ahí es donde está la clave. Yo os pregunto una cosa. ¿Habéis calculado cuáles son las... ¿Y dónde está el 20% de los problemas que tenéis que os ocasionan realmente por donde deberíais de empezar? ¿Sí o no? O sea, estamos en una hora un poco dura, pero yo he hecho una pregunta.
Que no queráis contestar también es, bueno, entra dentro en que dices, mira, yo he pagado un dinero para venir al congreso, a mí no me preguntes, estoy que hubiera sido gratis. Bastante que he pagado, ¿no? Y llevo ahí viendo stands que lo más, porque tú sabes una cosa, lo más barato que te han enseñado, te has asustado ya. ¿Sí o no? ¿Por qué no hay robots genéricos? ¿Sí o no? Pregunto yo. ¿O mueblecitos genéricos? Ni uno. Yo a mis amigos siempre le he dicho, mira, yo la nevera de mi casa, la más alta de gama que encontré, 4 veces más baratas que la patata de nevera que tengo para la farmacia. Eso sí, la de la farmacia cumple unos requisitos, que aún no sé yo cuáles son, pero probablemente si metes una planta en 2 semanas tienes un árbol. Porque el precio de la neverita, eso sí, se ve lo que hay dentro, ¿eh? Y se enciende una luz. Bien, vamos a seguir un poquito. Fijaros, a mí me gustaría convenceros simple y llanamente de que deberíamos de intentar hacer un estudio y un impacto de cada cosa que tenemos en la farmacia, ¿vale? Fíjate, es tan sencillo como lo siguiente. Los elementos críticos, donde están realmente los problemas en una farmacia, tanto en su gestión como en su rentabilidad, aunque parezca mentira, dependen de una minoría. Y perdemos muchísimo tiempo con la gran mayoría de problemas que realmente, si tú le hicieras un cálculo de rentabilidad, no es ahí donde tienes el problema. La clave es saber dónde está ese 20% y en qué ámbitos. Fíjate, esto es tan, te lo voy a contar a ti, mira, esto es tan importante que tú lo puedes hacer en tu vida personal. Yo lo hago. Tú lo haces. Dices, marido, ¿cuáles son las 20 cosas que más te... Bueno, 20 no, bueno, es otro tema. Solo 20 quedaría poco, pero bueno, lo puedes hacer en cualquier cosa, hasta la contabilidad de tu casa. Pero fijaros, algo tan sencillo. Yo sé que quiero traer un ejemplo, pero que yo sé que todos vosotros lo hacéis. Por ejemplo, estoy con una categoría dentro de la farmacia, ¿os parece? Estoy con la categoría infantil. El artículo I, tengo un consumo de 176 veces, o 176.000 euros, o ojalá, ¿no? El artículo N, de 128, ¿sí o no? Y vamos así, estamos en una categoría, ¿sí? Y vamos viendo cuál es el impacto y sobre todo algo muy importante, cuál es el acumulado. Si te das cuenta, y estarás de acuerdo conmigo, en los 4 primeros, ¿verdad?, está el 80%. Si solo en esa gestión, solo de infantil, comprara bien esos 4, ¿estás de acuerdo? Ahí hiciera el esfuerzo. El de lo demás me olvidaba. Ya iré luego a por lo demás. No es que me olvide. Yo os recomiendo que os olvidéis, pero bueno, si quieres controlarlo todo, ya llegarás. Y olvídate del resto. Hombre, no te va a salir un 80 exacto, esto lo he hecho para que quede chapó, pero saldrá un 79, un 82, un 75, o sea, decirte, ¿sí o no? Pero te das cuenta en que muy pocos, esos son los que hay que trabajar. Esos son los que luego hay que categorizar. Esos son los que luego la gente que trabaja en mi farmacia tiene que formarse en ellos. Mira, hace poco hicimos un curso de ventas, yo no voy a decir aquí marcas, pero hicimos un curso de ventas de un complemento alimenticio en una farmacia que apostaba por él. ¿Vale? ¿Estás conmigo? Apuesta por él, el laboratorio lo invita y hacemos un curso de complemento alimenticio, ¿sí? ¿Hola? Bien, algo importante. ¿Tú sabes cuál fue la primera pregunta que le hicimos? ¿Qué lleva? No habíamos encendido el ordenador. Me siento y digo, chicos, ¿qué lleva este complemento alimenticio para poder venderlo? 10 personas en la farmacia. ¿Sabéis cuántos contestaron? 1. ¿Sabes quién? El que lo había comprado. ¿No es un poco significativo? O sea, está muy bien, la compra está muy bien, las opciones por las que lo has elegido también, pero nadie más del equipo lo sabe. ¿Cómo puedes pretender que las otras 9 personas vendan eso? ¿En qué argumentos se basan? ¿Cuál es la cosa diferencia por lo que has elegido ese producto y no otro? ¿Sí o no? Al menos ahí, en esos 4, tenemos que tener a la gente formada. Bien. ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué es para lo que hemos venido de Pareto en la farmacia? Pues las 2 cosas que veis.
evitar una tendencia natural por la cual todos los productos hay que dedicarles el mismo tiempo. Eso es erróneo. ¿Sí o no? Pero fíjate que si hablamos de merchandising y hablamos de exposición, también el Pareto nos vale para saber cuáles debemos exponer o no. ¿Sí o no? Porque ya es una vez y ya es hora de que todos sepamos que los espacios que hay en la farmacia, lo que ponemos detrás del mostrador, lo elegimos nosotros, ¿no? ¿Sí o no? ¿Eh? Qué mal hecho. Bueno, o mal hecho. O elegimos quién nos lo pone. Pero lo elegirás tú, ¿no? Es tu farmacia. Me da igual si eliges una empresa que te lo haga o si lo haces tú, pero deberías de hacerlo tú. Y deberías de rotarlos en función de la temporada y en función de las ventas. ¿Sí o no? Bueno, sí, pero el cliente, entiéndeme, el cliente en agosto, si tienes un frenador detrás del mostrador, es cliente, pero no lo va a coger. Lo que me refiero es que tú eres el que eliges lo que quieres tener. ¿Sí o no? Yo la verdad es que me sorprende mucho cuando puedes hacer una frase así sin haber dicho yo mucho, ¿no? Yo creo que verás la última diapositiva y te lo diré, que todo esto no vale si el cliente final no es el enfoque de todo. Y es la última diapositiva. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero es que en 2 horas y tengo que hablar de mucho, no puedo pegar todos los enfoques, pero el cliente es básico. Porque yo lo que creo en mi farmacia es en la fidelización del cliente. Si yo pierdo el cliente, pierdo mi farmacia. Yo tengo una farmacia pequeña en el centro de Valencia, que además el 95% de mis clientes son los de siempre. Ahí no pasa ni Cristo. Cristo gira para pasar por mi farmacia. Entonces, para mí la fidelización del cliente, y el cliente es fundamental, pero no está peleado con esto, con el Pareto. Bien, es una buena idea. Bien, escúchame, si tú empiezas la ley de Pareto con el cliente, cuando tú haces un Pareto, todos los productos que te salen los primeros son los de tus clientes. Estamos hablando de lo mismo, ¿vale? Bien. Y te hace una cosa importante. Cuando un producto está en la zona A, le vas a dedicar, le vas a hacer esa gestión intensa que requiere ese producto, ¿sí o no? Cuando un producto está en la zona C, no requerirá de una intensidad en la gestión. ¿Estáis de acuerdo? No. Entonces yo me estoy explicando muy mal. Si un producto no te lo vendes prácticamente en la farmacia, no lo mueves casi en la farmacia y tu clientela, como bien dice la compañera, no lo compra, hacer un esfuerzo grande por sacarlo es absurdo. Debes de centrarte en aquello que realmente te sale, que suele coincidir con lo que el paciente, si te guías por el paciente, va a elegir, ¿sí o no? Aquí es que los farmacéuticos son duros, ¿eh? Pues solo salen 2, pero hay 4 o 5 que están poniéndome cara que saltan ya, ¿eh? Escúchame, a ver. 3 y 5, 4 y 5 me saltan ya. Bien. Entonces la primera pregunta que os haría es, y esto va a ser muy rápido, una recomendación en cuanto al stock. ¿Sí? Oye, Eduardo, entonces, ¿qué nos recomendarías tener? A nivel de sesión, a nivel de gestión. Mirad, yo los califico en 2 cosas. Ahora me olvido de, como tú me dices, el Pareto se utiliza para muchas cosas. Si un producto es A, quiere decir que es muy caro. Que el tenerlo en mi farmacia me cuesta mucho dinero, porque al comprarlo me cuesta caro. ¿Sí o no? Si es B, que es un precio medio. Y si es C, es baratito. Bien. Si pone una G, quiere decir que es grave no tenerlo. Es decir, que si no lo tengo en el stock, ese cliente lo voy a perder. O perderme, no es que pierda ese cliente. Esa dispensación o esa venta la voy a perder porque se va a ir a otro lado porque le urge ese fármaco, una insulina, un aerosol, ¿sí o no? Si es M, bueno, tiene mediana importancia, se lo puedo pedir y si tengo la suerte de que tengo varios repartos, oye, lo puedo solucionar. Y si es P, ¿qué pasa? Tiene poca importancia. Le puedo dar otras 58.000 cosas que hacen o que tienen el mismo efecto que lo que él quiere, que además son clientes que se fían completamente de mí, y ahí está, como tú bien decías, ahí está que es muy difícil lo que te he dicho para mí, el experto en medicamentos que tiene que hacerle y argumentarle que lo que le voy a dar es igual. ¿Sí o no? Entonces, para la primera parte que coincide A, muy caro, y G, grave no tenerlo, yo tengo que tener un stock muy controlado, que luego veremos qué quiere decir. Tengo que tener un stock que coincide con la rotación de ese artículo más un stock de alerta por si hay que o sobreconsumo, ¿sí? O un retraso. Tenemos ahora el Dianben con problemas de, bueno, no sé si solo es
Pero cada uno de nosotros tenemos problemas con 4 o 5 fármacos, ¿no? Que no estamos recibiendo la mayoría de veces que lo pedimos. O a lo mejor, ¿fluidaz a jarabe? ¿Hay mucho enchufado aquí? Yo no tengo casi nunca. Entonces, bueno, ese stock lo puedo aumentar, pero en condiciones normales esa sería mi categoría de stock. Es decir, si cuesta mucho y es un problema medio o pequeño no tenerlo, oye, que lo tenga el almacén. Y aquí tenemos una cosa importante, almacén virtual. No tengas miedo. Hay muchas cosas que tú puedes gestionar en la farmacia que no tienes por qué tenerlas in situ en tu farmacia. ¿Sí o no? Y esto es importante, ¿sabes? Porque si consigues reducir el stock, que era otro de los problemas que te había dicho, y yo puedo demostrarte que, bueno, también depende de cómo lo tengas controlado, a lo mejor llevas mucho tiempo gestionándolo, con 1/3 del stock que tenías hace 10 años te valdría, es un montón de dinero que tienes en otro sitio, por si acaso no te pagan alguna mensualidad. ¿Sí o no? La idea es que este trabajo hay que hacerlo, o como bien dice el compañero, delegarlo porque tengo otras cosas que... pero hay que hacerlo. ¿Sabes cuál es el gran problema? El gran problema que tenemos es que si se lo dejas al ordenador, será el ordenador el que lo pide en función de sus baremos, que no tienen por qué ser los tuyos. ¿Sí o no? A mí me toca ir cada uno de los productos, y sobre todo los primeros, ir a cada uno de los artículos y cambiar un poquito lo que quiero tener. ¿Estáis de acuerdo? Bien. Vamos a adelantarnos un poquito más. Mirad, hay una cosa que es muy importante, ¿no? Y en la que yo realmente me sorprendo mucho cuando hacemos cursos de formación. Mirad, en la farmacia, yo creo que el especialista en fármacos somos nosotros, ¿no? ¿Alguien piensa lo contrario? Yo creo que el médico, y tenemos unos grandísimos médicos en España, para mí los mejores, son los que yo conozco, diagnostican de lujo, una vez se equivocan, también te puedes equivocar tú a la hora de dispensar, y prescriben de lujo, ¿sí o no? Una vez que se ha prescrito, y se ha prescrito un principio activo, soy yo, como farmacéutico, el que entro a dirimir qué es lo que tengo y lo que no tengo en la farmacia, ¿sí o no? Y es una de las pequeñas cosas que mi padre no tenía antes, ese poder de decisión, y que luchó mucho por tenerlo. Y por eso vuelvo a repetir que es una suerte que haya gente que esté luchando por una gama de servicios y ampliar, y que el farmacéutico sea reconocido como farmacéutico. Pero no nos tenemos que olvidar que otra de las cosas importantes para ser un buen profesional es también tú, una vez que tienes en tu mano una prescripción, tener la tranquilidad de saber lo que tienes que dar. ¿Sí o no? Entonces aquí entran los grandes tópicos que hay en la farmacia. Entra este que te cuento yo de internet. Entran los más menos 20% de biodisponibilidad. ¿Sí o no? Entran en que hay unos que son buenos y unos que son malos. Yo creo que ninguno de nosotros podemos aceptar que en nuestra farmacia haya cosas buenas y malas. O mejor dicho, si sabes que hay algo malo, no lo deberías de dar. ¿Estáis de acuerdo? Pero encima voy un paso más allá. Si sabes que hay algo malo, no lo deberías de dar y deberías de denunciarlo. Y deberías de hacer un escritito, una página amarillita para decir, oye, este producto es nocivo para la gente. O no tiene esa biodisponibilidad, no tiene ese efecto farmacológico. Es nuestra obligación como profesionales. Mientras tanto, las cosas serán buenas o malas porque hay un estudio científico que avale que es bueno o malo. Y aquí es donde me encuentro con el gran problema en la farmacia, ¿sabéis? Con farmacéuticos que me dicen que una pastilla de paracetamol de 1 gramo, oye, hay algunos que tienen 1 gramo y otros que tienen 0,80. Esto me parece muy grave como farmacéutico. Me podrás decir que tendrá más o menos excipientes, me podrás hablar de otras cosas, de que la biodisponibilidad será más o menos, pero estaremos todos de acuerdo que hay 1 gramo de paracetamol, ¿no? ¿Sí o no? Y si no estamos de acuerdo, hay que denunciar a que tú creas que no. Lo que no puedo decir es, no, es que hay unos buenos y unos malos, pero yo escurro el bulto y los míos son buenos. Los míos son buenos. Y habrá que hablar un poquito de qué es la biodisponibilidad y qué es la bioequivalencia. Si tienen el mismo principio activo, la misma biodisponibilidad, esto lo estudiamos nosotros, no lo he dicho yo, tiene el mismo efecto farmacológico, ¿sí o no?
Y a no ser que me demuestren por un estudio científico que es así, todo lo demás son opiniones. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Porque lo que nos diferencia a los que estamos hoy aquí es que somos, y deberíamos de ser, especialistas en el medicamento. Somos, y deberíamos de conocer, qué es una bioequivalencia, qué es una biodisponibilidad, cuando una persona nos diga algo. Porque fijaros, yo, y lo quiero interponer porque es muy importante en la gestión, ¿no? El que parece que es que unos dan cosas buenas y unos dan cosas malas, ¿no? Mira, algo es muy importante. Se habla de un más menos 20%, todos estaremos de acuerdo, que es una burrada tener un más menos 20, pero bueno, luego hablaremos de por qué es más menos 20, porque existen muchas dificultades para conseguir que dos fármacos sean 100% biodisponibles, ¿no? Yo mismo me puedo tomar el mismo fármaco un día y al día siguiente, y depende de lo que haya cenado, si he cenado mucho, no voy a tener la misma biodisponibilidad. Y eso se llama una variabilidad intraindividual. Yo mismo, si me estoy tomando otros fármacos, puedo potenciar o disminuir el efecto, con lo cual mi biodisponibilidad también va a ser diferente. Pero es que si tú te tomas un fármaco y me lo tomo yo, imagínate la interindividual. Lo que tenemos que tener claro, y si no tendríamos, que ya os digo como profesionales, que denunciarlo, es que lo que tenemos en la farmacia pasa unos controles de calidad. Y al menos nos aseguran que tiene la biodisponibilidad necesaria para hacer el efecto farmacológico. Bien. Se habla mucho del más menos 20, pero yo quiero que sepáis que los últimos controles que ha habido están en torno al 3,65 y a un 4,35 las diferencias de uno a otros. Esto es algo importante. Cuando se demuestra que con un 80% conseguimos ese efecto farmacológico para tratar el problema que tiene. Y esto no está aquí en España y no son unas cosas que hemos inventado en España, que mira que hemos inventado cosas malas para la farmacia, estará de acuerdo conmigo. Sino que en muchos otros países, Estados Unidos, Alemania, Francia, llevan ya muchísimo tiempo. Y la penetración de las FGs superan el 75%, con toda la tranquilidad. ¿Sí o no? Bien, dicho esto, yo voy a seguir un poquito. Como farmacéutico, a mí me interesa los estudios científicos que me demuestran que las cosas son buenas o malas. Lo demás son opiniones. Y ahí es donde yo tengo un papel fundamental, si realmente amo mi profesión. Y ahí es donde yo me tengo que defender si digo cosas que no son ciertas. ¿Sí? Pues vamos a seguir un poquito con el tema de los stocks. Fijaros. Esas cosas que son graves no tener, o medianamente graves no tener, y que son muy caras o caras, tienen que tener un control en su stock. Tenemos que tener un stock que nos asegure dar servicio hasta que nos llegue la reposición y poder tener una cantidad lo suficientemente justa por si acaso hay un sobreconsumo. ¿Estáis de acuerdo? Y eso es lo que se conoce como los niveles de stock. Fijaros, si cuando yo empiezo con una molécula tengo 120 unidades y a los 3 o 4 meses que acabo el estudio para ver cuántos salen tengo 40, ¿verdad? Las matemáticas de los farmacéuticos se nos da súper bien. Tú cuando ya estás vendiendo algo en la farmacia ya sabes lo que va, todo lo que suma. Porque acuérdate que tienes que pagar una serie de recibos que te vienen dentro de poco. Son 80 unidades las que hemos vendido, ¿verdad? Eso sería el stock medio, hasta ahí sin problema. Muy bien. Lo que yo quiero convenceros es que hay que tener un poquitín. Y tiene mucha importancia lo que se conoce como el punto pedido. Y tiene mucha importancia, y es una de las cosas más importantes, intentar arreglar uno de los mayores problemas que detectamos en muchas farmacias, incluida la mía, que es el stock y los errores de stock. ¿Se os dan errores de stock? ¿Vais al cajón que dice que hay 4 y no hay? Bueno, pues esto nos pasa a todos, ¿no? Y yo nunca, la verdad no sé si es una enfermedad como un virus, pero nos pasa a todos, ¿no? Podemos hacer muchas cosas y entraría dentro del Pareto también, no solamente preocuparte del cliente, sino también de arreglar un poco los verdaderos perjuicios que tienes por los que pierdes clientes, que son por el stock roto. ¿Sí o no? Bien.
Simplemente tienes que tener en cuenta que el stock de seguridad. Y el stock de seguridad, y os voy a poner aquí una diapositiva y no me quiero alargar mucho, tiene que ver con dos cosas. A ver, creo que lo veis aquí, que creo que es donde mejor se explica. Si yo tengo un producto que se vende 100 unidades al mes, pues más o menos tiene 30 días ese mes, vendo 4 unidades al mes. ¿Todos de acuerdo? ¿Vale? Yo tengo que prever, para no quedarme corto, un sobreconsumo de un 10% mínimo. ¿Estáis de acuerdo? Bien. Yo imagino que como farmacéutico dices, oye, mira, el plazo de entrega de ese producto son 5 días. ¿Vale? Pero, a veces, porque cae en viernes y me lo traen el lunes, o porque, oye, hay retrasos por múltiples cosas, hay un retraso de 2 días. Ojo que puede ser un retraso de 5, un retraso de 7, si hay una rotura de stock, que también tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Sí o no? Bueno, teníamos tan simple como decir 5 días por 4 unidades al día, el punto pedido me lo hace cuando queden 20 solo. ¿Sí o no? Es decir, que en mi ordenadorcito, cuando le diga que el stock mínimo es 20, ya tiene que pedir. Luego hay que rezar para que queden 20 y no quedaran 12. ¿Sí o no? Bien, este es el gran problema que hay. Que no tenemos en cuenta ese sobreconsumo y ese retraso en el pedido. Y nuestro punto pedido debería de ser esas 20 unidades, ¿verdad? Más las unidades que necesito por si hay un retraso, o las unidades que necesito tener en la farmacia por si hay un ¿qué? Un sobreconsumo, efectivamente, las ventas de ese mismo día. Y me dice que yo debería de poner y hacer el pedido cuando hubiera 20,8 unidades. Como no puedo romper una caja, o 20,21, no vamos a un poco a pelearnos. Y evitaríamos muchos problemas de stock en la farmacia. Sobre todo os lo digo una cosa, os lo he enlazado con ¿qué? Con los medicamentos caros o medio caros, que son graves o medio graves no tener. Los demás, no me voy a poner ya a calcular ahora aquí el stock de alerta de cada uno. Vuelve a ser lo mismo, con que lo hagamos en un 20% de los productos, ya lo tengo solucionado. Y ahí sí que he marcado una prioridad, ¿en cuáles tengo que empezar? ¿Sí o no? Bien. ¿Y por qué es tan importante el stock? Mirad, hay una cosa que nosotros preguntamos mucho en las farmacias cuando entramos, ¿no? ¿Cuál es tu stock muerto? ¿Sabrías decirme cuál es tu stock muerto? Lo bueno que tienes es que al mirar a 8 todos hacen mi no. ¿Alguien sabría decirme cuál es su stock muerto? ¿Qué conocéis por stock muerto? Lo que no se mueve. Mirad, depende del tiempo que lleves gestionando tu stock muerto, será una cosa u otra. Pero en principio un stock muerto es aquello que cuando tú lo has pagado no lo has movido. Lo interesante, sobre todo si llevas 6 meses sin cobrar, es que cuando lo pagas ya lo hayas movido. Eso sería un lujo, ¿sí o no? Que es muy difícil, estoy de acuerdo contigo, pero vamos a pasarlo aquí, fíjate, porque si te basas en un año, si tienes que solucionarlo de un año tienes un problema ya, tienes que verlo antes. Y te sorprenderías que la mayoría tiene un 30 o un 35% de stock muerto. Y te hablo de farmacias que ya llevan trabajando con esto, ¿eh? Tú te asustarías con un farmacéutico que se me puso a llorar cuando sacamos el cálculo de lo que tenía muerto. Y no te extrañe que no era el único caso. Este se puso a llorar porque, bueno, que no le pagan y encima tienes todo muerto, vámonos. ¿Sí o no? Fijaros si es importante controlar el stock. Y además tenemos la posibilidad en la farmacia de tener un stock online. Oye, esto mola mucho además. La farmacia es lo que ha evolucionado. Tú puedes comprar y tener el stock en el almacén y lo vas cogiendo cuando quieras. ¿Lo habéis hecho ya? Te lo recomiendo. En farmacia, en todas las farmacias son 80 metros cuadrados, fíjate lo poco que me cabe. Como haya 4 clientes que no se lleven la incontinencia, sale el auxiliar fuera a trabajar. Pero es que es fundamental controlar ese stock. Es que es obligación nuestra. Mira, y además hay una cosa muy importante. Cuando te empiezas a preocupar por esto, por el Pareto y por los stocks, sí que te das cuenta de la variabilidad de las cosas que tienes en la farmacia. Y sí que te das cuenta que cada vez que viene una persona no hay que pedirle 20 unidades de eso, que a lo mejor ya no sale tanto. Y sí que te das cuenta de lo importante que es la publicidad en la televisión. Pero también te das cuenta de una cosa fundamental, de los prescriptores que tenemos cerca de la farmacia, de los dentistas, de los dermatólogos, de los podólogos.
Estoy chillando fuerte, ¿eh? Que hoy ha pagado Mailán y como buen farmacéutico 3 días sin comer que hoy pagaba el laboratorio. Acuérdate. ¿Qué tienes al lado? Es que es fundamental saber qué dermatólogos tienes cerca. Porque entonces tendrás una cosa importante. Si controlas a tu cliente y controlas qué dermatólogos tienes cerca, las cremas de tu farmacia son las que tienes que tener. Oye, que no eres un genio. Simplemente estás encima de esa gestión, ¿sí o no? Y si te das cuenta que los 3 dentistas que tienes cerca de tu farmacia, oye, dan X marca, si no la tienes, vas a tener que hacer X cambios todos los días. Hombre, intenta ver si esa marca la puedes gestionar bien. Puede entrar dentro de tu Pareto, puede entrar dentro de tu gestión de stock, ¿sí o no? No te pases todo el día, pero argumentando para cambiar, porque tampoco es bueno estar todo el día... Voy para acá, que es que habéis pagado lo mismo y estoy menos tiempo. ¿Sí o no? Bien, fijaros. El stock tiene un problema grande, son los costes que suponen para la farmacia. Pérdidas de productos, que hacen que tengamos esos fallos de estocaje cuando vamos a buscarlos. Deterioro de las cosas, que evidentemente pasa cuando más tiempo la tenemos en la farmacia. Defectos en la calidad, que es otra de las quejas que también nos hacen mucho en la farmacia cuando un producto lo tenemos mucho tiempo, ¿sí o no? Bien. Ahí nosotros también tenemos muchísimas cosas que hacer. Ahí también nosotros tenemos muchísimas cosas que podemos delegar para que hagan y para solucionar estos problemas de stock. Y cada una de estas pequeñas ideas os puedo decir que os ayudarán bastante en vuestra gestión diaria. Cuando tú haces una gestión por categorías, pasas de tener un stock de 100.000 a tener un stock de 40.000. Pasas de tener, yo os doy un ejemplo, 200 proveedores a tener 40. Es mucho más fácil negociar y controlar y llevar esa negociación y llevar esa facturación y llevar esas ofertas que si tengo 200.000. Es mucho más fácil seguir la evolución de cada una de las categorías en mi farmacia, porque ya solo dependerá de 3 o 4 artículos, ¿sí o no? Bien. ¿Y cuál es la clave? La clave está en gestionar. Y una de las cosas más importantes que existe es la gestión por categorías. En preguntarnos cuáles son las categorías más importantes de mi farmacia y cuáles son las categorías que sin trabajar, oye, merecería la pena introducir porque tengo, como bien dice nuestra compañera, que ahora no sé por dónde estás aquí, una clientela que me lo está demandando. Mira, yo hace tiempo que aprendí una cosa. Yo tenía un perro, por desgracia ya no lo tengo, ya estoy con el perro, me sopirá el hierro, un labrador, y lo paseo por Valencia. Yo vivo cerca de la farmacia, y llego tarde siempre, pero vivo arriba, algo que está innato en mí, no sé, debe ser genético, cualquiera de estos, ¿no? Muy de farmacéutico, y bajaba y paseaba el perro. En el parque donde estábamos, oye, como unas 30 o 40 personas con perro, ¿sí o no? Oye, ahí vimos una posibilidad de generación de una categoría en la farmacia, que hoy es la tercera más rentable en mi farmacia. Yo no trabajaba la veterinaria. Ahora que te diría que casi no podría estar sin veterinaria. Muchas veces nosotros mismos perdemos muchísimas oportunidades por no darnos cuenta de las cosas cotidianas. ¿Sí o no? Y ahora ya me he reunido yo con los 4 o 5 veterinarios del barrio para saber, oye, qué es lo que prescriben, para si yo lo puedo tener y comprar mejor. ¿Sí o no? ¿No lo puedes hacer? Bueno, te sorprenderías, los veterinarios no venden todos los medicamentos, gracias a Dios. ¿Vale? Te sorprenderías, pero bueno, a lo mejor en tu zona no se puede hacer, pues vamos a otra categoría. Yo te he dado un ejemplo mío, yo ya sé que somos muchas zonas y muchos ejemplos, ¿no? Pero este mismo ejemplo te valdrá para muchas otras cosas. Es decir, no tener miedo a introducir una categoría y a la hora de introducirla, oye, que pueda ir bien o pueda ir mal, pero al menos vamos a introducirla. Una vez que la introducimos, yo ya sí que acepto, oye, no me ha ido, pero prever que las cosas no funcionan me parece un poco atrevido. ¿Sí o no? ¿Vale? Fíjate que es importante. Vas a una farmacia, abres el omeprazol, 845 marcas de omeprazol. ¿Sí o no?
245 de simvastatina, 1437 de paracetamol. Eso nos tiene que hacer reflexionar. Cada uno compre lo que le dé la gana, pero tiene que hacer reflexionar que tiene que hacer también una gestión en lo que tiene dentro. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de las farmacias, por mucho que lo usamos y mucho por aumentar nuestra parafarmacia, seguimos dependiendo enormemente de la receta médica. Enormemente. Sobre todo si estamos en barrios como el mío. Y entonces ahí sí que tienes ya tu Pareto y por dónde empezar. Por gestionar ese stock. ¿Sí o no? Bien. Y ahí es donde te entran estas preguntas. ¿Qué es la segmentación? ¿Cuál es la decisión de target? Vamos poquitamente. La segmentación es ¿qué productos quieres tener tú en tu farmacia y cuáles no? Que te hagas esa pregunta. Dentro de tu línea infantil, ¿qué es lo que quieres tener? ¿Y por qué? A lo mejor hasta tienes un encargado de la línea infantil que es el que te va aconsejando, porque no lo puedes hacer todo. Pero sí que tienes que saber qué es lo que quieres tener. ¿Y cuáles son tus decisiones para tener un producto o no? ¿Quieres tener productos que estén en otros establecimientos? ¿Quieres apostar por productos que solo estén en la cadena farmacéutica? Otra de las grandes es el posicionamiento. ¿Qué queremos en la farmacia? Y ahí entraríamos un poco también en la profesionalidad. ¿Qué es lo que queremos cada uno tener? Yo no voy a atreverme a decir qué es lo que tiene que tener cada uno, pero sí que se debe hacer esa pregunta. ¿Cuál es su posicionamiento? Al fin y al cabo lo que conseguimos siempre es una ventaja diferencial. Mira, ¿conoces el prescriptor del colutorio en tu farmacia? ¿Conoces al que te lo vende? Y lo tienes dentro de tus 2 colutorios de la farmacia, ¿sí o no? Con lo cual, al poderlo comprar a mayor volumen, ¿qué tenemos? Va asociado a un mejor precio, ¿sí o no? Estoy descubriendo América ni nada, ¿no? Si tú lo repercutes en tu cliente, eso no quiere decir, si tú respetas que todos tenemos que ganar un margen, pero compras mejor, también tendrás un mejor precio de venta, ¿sí o no? Pero no lo tendrás en todos los colutorios ni en todas las pastas. Ojo, solo lo tendrás en aquellas que los dentistas de tu zona y tus clientes quieren. ¿Qué más te parece? A lo mejor en las otras eres carísimo. O se lo tienes que pedir ese día o no lo tienes. Pero es importante que al menos en el 80% de lo que vas a vender, tú seas competitivo, perdonadme. ¿Sí o no? Y esto es lo importante. Bien. ¿Y sabéis cuál es la importancia que tiene? Cuando reduces tanto y reduces tanto los proveedores finales que tienes, puedes dedicarles más tiempo. Y entonces conoces el impacto de cada una de las decisiones que tomas en la farmacia. Y algo que es muy importante, cuando tú vas a negociar con alguien, deberías tener en cuenta todo, los baremos que hay en juego. Deberías de tener en cuenta también cada una de las variables que entran en juego en una negociación, ¿cuál es el impacto que tiene para ti? Porque a ti a lo mejor el precio final no es una A. Bueno, tu comunidad autónoma está pagando bien las recetas, tú has estado ahorrando toda tu vida y tienes un desahogo económico. A lo mejor para ti es más importante otras cosas, la forma de pago y otras cosas. Pero para ti, que a lo mejor no he sido tan precavido y que voy más pelado, el precio final es fundamental, ¿sí o no? ¿Estáis de acuerdo? Y deberíamos de saber en qué cosas y en qué no cosas somos fuertes. ¿Estáis de acuerdo o no? ¿Y qué falta ahí? Por allá. ¿Qué creéis que falta por ahí? Tienes muchas ganas de hablar. ¿Qué crees que falta por ahí? Ahí falta saber cuál es la prioridad de la persona que me lo va a vender. Y es lo que diferencia a un buen gestor de un mal gestor. Yo tengo claro cuál es mi prioridad, pero si no me planteo cuál es la prioridad de la persona que tengo delante, difícilmente voy a negociar bien. ¿Sí o no? Y entonces entraremos en algo muy bonito, que requerirá un poquito de tiempo de explicar, que se llama la partida del ajedrez del farmacéutico. Y es saber dónde están mis as, mis dobles as, y dónde están las as y las dobles as de la persona que tengo delante. Y
Y así, al menos, podré asegurarme que lo que es un pecado no haber conseguido, lo haya conseguido. Y que lo que para mí es un tesoro, no lo haya regalado. Pero claro, estas son palabras para un farmacéutico complicadas. Negociación, empresa, tiempo. ¿Sí o no? Y fíjate que solo lo tienes que hacer solo en ese 20%. Y solo lo tienes que hacer en esas pocas categorías que te dan ese 80% de... Al final es muy pocas veces la que lo tienes que hacer, muy pocas. Pero te aseguro que cada vez que lo hagas será muy rentable. Es un esfuerzo grande, pero como lo haces en pocas cosas, puedes hacerlo. ¿Sí o no? Uy, perdona. No, es raro que no te haya matado 3 veces, solo una. Y ahí está mi famosa partida de ajedrez. ¿Sí? Mira, algo que es muy importante. Lo importante, como os decía, de la farmacia es tener claro hacia dónde quiero que vaya la farmacia. Tener claro cuál es la farmacia que quiero en 2025, ¿no? Y para eso lo primero que yo os recomendaría es marcaros unos objetivos. ¿Sí o no? Empezar por algo, marcaros unos objetivos. El problema de marcarse unos objetivos es que hay que saber lo que es un objetivo y cómo hacerlo. Que esto es uno de los grandes problemas que nos encontramos en la farmacia. Y voy a ser rápido y explícito. No existirá un buen objetivo en una farmacia que no cumpla las 5 reglas fundamentales. Cuando yo pongo un objetivo a mi equipo de trabajo en la farmacia para aumentar la rentabilidad de alguna de las categorías o la penetración de algo que yo quiero introducir en la farmacia, debería de tener ¿qué? Una fecha exacta para saber cuándo voy a evaluar efectivamente si hemos conseguido ese objetivo. Porque también conseguiríamos algo que es fundamental. Y yo sé que muchos no captaréis cuál es la importancia de esto, pero se llama la motivación de la gente que trabaja con vosotros. Y es que todo el mundo de la farmacia sabrá qué día vamos a ver si se ha conseguido o no lo que queremos. ¿Sí? Pero algo importante. Relevante. ¿Qué es relevante? Hombre, que sea sobre un producto que a mí realmente se me mueva en la farmacia y me vaya a dar una rentabilidad. ¿Sí o no? Que sea sobre los productos A. Que ojalá coincidan con los que quiera el cliente, que creo que debería ser. Pero que sean los A, no lo hagas en un B o en un C. Porque va a ser mucho esfuerzo, ¿para qué? Para nada, prácticamente. ¿Cuál es la tercera norma importante? Que sea específico y claro. Que la gente tenga claro lo que tiene que hacer y a dónde hay que llegar. Un porcentaje, un número es lo más claro que existe en el mundo, ¿sí o no? Luego tenemos el qué. Que lo podamos medir. Pero no que lo puedas medir tú y yo en la farmacia, sino que cualquiera de las personas que están puedan medir cuál es la evolución de ese objetivo. Y algo importante, que ese objetivo por el cual toda la gente va a intentar trabajar, y para mí es el más importante de todos, sea alcanzable. ¿Sí? Porque el gran problema que tenemos es cuando ponemos objetivos no alcanzables y desmotivamos al personal. Cuanto más realista sea, mejor. Más motivado tendrá la gente y más fácil será conseguir ese objetivo. Mirad, al fin y al cabo, dentro de todas las tareas que tenemos que hacer, que son muchas, tú tienes que diferenciar bien claro dónde están las grandes rocas, dónde están las cosas importantes. Y una de las cosas que a mí más perplejo me ha dejado es cómo el farmacéutico pierde tiempo con los cronófagos. Es decir, cuando estoy sentado a hacer algo importante, me llaman por teléfono, dejo eso que estoy haciendo importante, atiendo al teléfono, con lo cual cuando vuelvo a hacer lo importante, ¿qué pasa? Necesito 10 minutos para saber dónde lo había dejado, pero si entra alguien a la farmacia también salgo, aunque esté haciendo algo fundamental, y cualquier cosa, por pequeñita que sea en la farmacia, vale para interrumpirme de lo que realmente es importante. Y eso es un poquito el problema que tenemos. Para conseguir ese objetivo, lo primero que hacer es desmenuzarlo. ¿Te acuerdas?
Está el ejemplo del carnet de conducir, pero tenéis 1000 ejemplos. Para conseguir un objetivo grande, primero tendré que conseguir un objetivo pequeño. ¿Sí o no? Si yo quiero aumentar las ventas de la parte bucal o la categoría de bucal en mi farmacia, ¿por dónde debería empezar? ¿Cuál sería mi primer objetivo? Porque no me puedo poner como objetivo aumentarlo sin hacer nada, ¿no? ¿Cuál sería? Hola, me llamo Eduardo Jiménez, bienvenidos al curso de... Son las 3:30, perdonad estas horas que... Elegir un buen producto que se adecue a las necesidades de mi paciente, de mi cliente final, y que si puede ser solvente todos los problemas que hay relacionados con los problemas bucales. ¿Estás de acuerdo conmigo? Vale. ¿Cuál sería el segundo paso que tendríamos que hacer para llegar a esa gran roca que es luego plantearnos aumentar un 10, un 20, un 30, un 100, un 300? ¿Cuál sería? ¿Perdón? Totalmente de acuerdo contigo. Formación del personal. Decirle qué es lo que he elegido, ¿verdad? Y por qué, y para qué lo tiene que dar. Es que eso es fundamental. Es que si no tiene sentido hacer ni marcarse un objetivo en la farmacia. ¿Cuál es el tercer o la tercera cosa que tengo que hacer? He elegido, como bien dices, los productos, he formado al personal. ¿Qué queda ahora? Exposición y merchandising del producto final, ¿sí o no? ¿Y qué más? Hay una cosa que es fundamental. ¿Sabéis qué es? ¿Qué demanda? Vamos a esperar que sí. Porque si no has elegido una mala categoría, hemos dicho que elegíamos la categoría, yo he puesto el ejemplo bucal, pero sería la que más te sale. Perder el miedo a recomendar cosas. Este es un miedo congénito que tiene el farmacéutico. A ver si voy a empezar yo a recomendar cosas, la gente se va a agobiar y se me va. Hay una cosa que tenemos en el gen, es un gen del farmacéutico, que es perder un cliente. Esto te pone nerviosísimo. Bueno, tenemos dos. Perder un cliente y lo que hace la farmacia de atrás ilegal, que yo no puedo hacer y por eso se me han ido. Son implícitas al gen farmacéutico. Pero el miedo a perder un cliente, ¿sabéis lo que nos hace? Nos hace seguir siendo vendedores pasivos. Nos hace perder o tener miedo a argumentar y a recomendar algo en función de una necesidad que estás viendo enfrente. Todo el mundo mucha gente usa cosmética. Casi todo el mundo se limpia los dientes. ¿Sí o no? Entonces, esos productos los tienen que comprar en algún lado. ¿Estamos de acuerdo? En algún lado. ¿Por qué no puede ser en mi farmacia? ¿Por qué? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Por qué si los productos de cosmética siguen demostrándose que aunque hay crisis se siguen consumiendo igual o más, mi farmacia no mejora los resultados? ¿Sabéis por qué? Porque el gran problema de la farmacia es el esque. Es que tengo, es que aquel, es que aquel, es que esto, es que... Porque en vez de ponernos a hacer cosas, perdemos el tiempo en los esques. Volvemos al tiempo. ¿Y sabes lo que te digo? Que el farmacéutico lo que quiere es que sea el delegado o es que sea el que se lo venda el que le saque el producto. Tú quieres un buen descuento, pero que sea el que te venda a ti el producto el que lo venda. Porque a ti te da terror y pavor. ¿Sí o no? Porque si no, no tiene sentido. Si estamos con lo que estabas diciendo, y vuelvo a incidir, por eso te he hecho antes la pregunta, porque vamos a estar todo el rato en esto, en que somos los profesionales más adecuados para recomendar las cosas que tenemos en la farmacia, no sé si estáis de acuerdo. ¿Sí o no? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Sí? Nadie me ha dicho que no, yo doy por hecho que sí, menos tú que te has hablado, y me has asustado, por cierto. La gente de momento parece ser que sí. ¿Por qué dejamos que sean otros los que elijan cuál es el stock que tenemos que tener en la farmacia? ¿Por qué dejamos que sean otros los que elijan lo que tenemos que dispensar o lo que tenemos que vender? ¿Por qué? Sí que hay una respuesta. Porque es más cómodo. Pero de la comodidad no vives.
Y 6 meses sin cobrar te hace perder la vergüenza a argumentar. Y entonces te das cuenta de que es verdad. Mira, hoy en día estarás de acuerdo conmigo que ya no existe eso de comprar grandes stock. Lo que te puedes hacer a lo mejor es un compromiso anual de compra y te lo van mandando poco a poco. Ya no tenemos ese gran problema. Hazme caso, si intentas hacerlo te darás cuenta de que ya no va por ahí la farmacia. Hacer las grandes compras. Va más a hacer los grandes compromisos. Va más a que tú los pongas, a que tú hagas por venderlo. No hay nada más importante que saber que la persona que te vende algo, un genérico, un medicamento, un producto en tu farmacia, lo que quiere es que salga y no que lo tengas ahí. Vuelve a ser un esque, no te enfades conmigo, vuelve a ser un gran esque, ¿vale? Bien. Mirad, y esta es nuestra faena. Controlar esos pequeños objetivos. Ir viendo cómo evolucionan a lo largo del tiempo para poder conseguir ese objetivo grande. ¿Sí o no? Y esta es nuestra faena. Utilizar lo que se conoce como cuadros de mandos, que la gente, pues bueno, se sorprende un poco cuando oye el nombre, ¿no? ¿Y sabéis lo que consigues con esto? Controlar lo que vendes, controlar lo que tienes. Los dos grandes problemas que tenemos. El stock y la venta. Mira, para ello es una cosa muy importante. Yo incido, y lo has dicho tú, pero para mí es fundamental. ¿Qué es lo urgente? Pregúntatelo. Antes de actuar en cualquier cosa de la farmacia, ¿qué es lo urgente? ¿Qué es lo urgente? Que tú quieras cambiar. ¿Qué es lo urgente? Que tú te quieras adaptar a la farmacia del siglo XXI. ¿Qué es lo urgente? Que tú quieras dar el paso. Porque si no, ya puedes hacer y hacer y hacer. Pero se te olvida lo más importante. Que esa mentalidad y ese cambio depende de ti. Y eso es lo urgente. Junto con lo que tú estabas comentando, que tienes razón, que se llama la formación. Tanto nuestra como de la gente que tenemos en la farmacia. ¿Y quién nos da esa formación? ¿Quién nos la da? Te estás intentando dormir y no puedes, ya lo estás pasando mal, 2 horas así. Bien. ¿Quién nos la da? Ya queda poquito. ¿Nosotros? Yo soy incapaz de saber de todo. Ese es otro de los grandes problemas del farmacéutico. Ahí estaba la negociación que os he puesto antes con nuestros proveedores, ¿sí o no? ¿Quién nos puede dar un mejor curso de formación bucal? ¿Quién? El laboratorio que tú elijas, efectivamente, en esa categoría. Y además no te voy a decir una cosa, va a estar encantado de dártelo. ¿Por qué? Porque le interesa. Le interesa a él y te interesa a ti. ¿Por qué no lo pedimos más? ¿Quién te puede dar el mejor curso de cosmética que hay en farmacia? Esto yo te lo puedo dar, ¿Quién? Pues el laboratorio que te vende la crema, que es el que mejor conocerá sus cremas y conocerá las competencias con el mercado, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Para mí es algo que realmente al farmacéutico no le cuesta nada. Y que además, ¿sabéis qué? Motiva mucho a la gente que tienes trabajando contigo darle formación. Motiva mucho a la gente que tienes trabajando contigo darle la importancia que se merece. Porque al fin y al cabo las ventas, las dispensaciones, las hacen más ellos que nosotros. Porque al fin y al cabo es fundamental que tú tengas un buen equipo de trabajo formado. Y algo que es muy importante, de cada una de las personas que además tenemos en la farmacia, aprendemos muchísimas cosas. Porque aprendemos algo, y vuelvo a decir que estás haciendo tú, que es importante. Y es equilibrar lo que elijo con lo que demanda la gente. ¿Y eso quién me lo dice? El que está con la gente todo el día. Por eso te decía
Y vuelvo a enlazar con la diapositiva anterior, que es fundamental un 90% de comunicación en la farmacia. Un 90%. Porque en ellos está la información más valiosa que tú tienes para luego hacer una buena gestión de compras. Porque ellos son los que realmente te van a decir si el producto que tú has elegido en tu categoría se adecúa a las necesidades o a la economía de la gente que tienes en la farmacia. Y esto es fundamental, porque como bien decía nuestra compañera, y casi me matas el final, o de los finales que vamos a dar, el destinatario más importante de todos cuando hacemos nosotros una gestión, ahora me voy a sentar un poco, por categorías, el más importante de todos es el cliente final, siempre, que es el que luego lo va a comprar. ¿Sí o no? Y os acordáis de una cosa que os he dicho antes y vuelvo a matizar. Solo gozamos del 88% de la confianza de la gente. Luego, nuestro esfuerzo solo lo valorará un 88% de la gente, lo cual, no sé qué gente que le parece poco, pero a mí me parece una barbaridad. A mí me parece una barbaridad. Y además ahora es algo que es importante. Cuando tú argumentas porque conoces el producto que estás dando, es cuando más te acercas a lo que realmente para mí es ser farmacéutico. Y si encima gestionas bien esa compra, es cuando más te acercas a lo que para mí es muy importante, porque tengo que abrir mi farmacia todos los días, que se llama la rentabilidad de la farmacia. Y porque para mí es absolutamente compatible ser un buen profesional con ser un buen gestor. Y además os voy a decir más. Yo no viviría solo de ser un buen profesional y no podría vivir siendo solo un buen gestor. Por eso es importante aunar estas dos cosas, ¿vale? Bien, ya para acabar os diría varias cosas. ¿Cuál es el problema con el que nos encontramos? Mirad, este de aquí. A mí me gustaría que un día lo pensarais. Yo una vez le dije a unos compañeros en un curso que hicimos en Barcelona que un día cualquiera escribiera lo que hace. Lo que hace un día. Que esté en la farmacia, por favor, no fuera. Y luego lo tiene que juntar con aquello que se había marcado, con ese objetivo. Y tiene que decirme de todas las cosas que ha hecho, cuáles contribuyen a que eso funcione. ¿Sí o no? ¿Estáis? ¿Sabéis cuál es nuestro problema? Que dejamos muchas veces para el final o sin hacer lo que realmente es importante. Y nos come el tiempo aquellas cosas que podría hacer cualquier otra persona en la farmacia que a nosotros no son importantes. ¿Sí o no? Bien, mira. Y esta es mi idea, que os programéis un poquito. Que empezáis a saber trabajar con una planificación y con un calendario de lo que tengo que hacer. Que os toméis en serio lo que es un objetivo. Que si la gente que está trabajando contigo hace un esfuerzo, es para que tú también lo hagas. Y es bastante importante saber diferenciar esto. Porque al final se te quedarán en el tintero las cosas que, bueno, hagas o no hagas, no son importantes ¿para qué? Para ese objetivo o para esa rentabilidad en la farmacia. Y me gustaría explicaros, y acabamos con esto, las 5 claves de cómo y dónde, y hacemos un resumen de cómo actuar. ¿Os parece? Una gran roca que tengo que hacer y tengo que ponerme en mi planificación semanal y que cuando la haga no me pueden interrumpir ni un teléfono, ni un amigo, los grandes amigos del farmacéutico, ni un café, aunque me esté 2 horas, es la elección de los productos que quiero tener tanto fuera como en mi cajón en la dispensación diaria. ¿Sí o no? Una vez que consigo dejarle ese tiempo a esos productos, tengo que preocuparme de qué, de cómo comprarlos, de cuáles son los acuerdos que quiero llegar. Y aquí hago yo un matiz. El mejor acuerdo, ¿sabes cuál es? El que no tengas que estar negociándolo cada día. Ni controlarlo. Bueno, ojalá, controlarlo, el desempeño
que ahora iba a decirte lo de un proveedor es fundamental. Pero bueno, ni controlarlo. El que hay, para mí el mejor delegado, ¿sabes cuál es? El que se le puede hablar de ti a ti, de tú a tú, perdóname. Pero además la negociación no estamos hablando del precio. La negociación es muchísimo más que un precio. La negociación es una formación, vuelvo a insistir. La negociación es un curso de merchandising para ver cómo lo tenemos que poner. La negociación es la información de lo que va a salir dentro de poco para que mi farmacia esté en lo último. Y no le pille el toro diciéndole que en otras farmacias ya te venden una cosa que hace 8 veces lo que tú le estás dando. La negociación consiste en que la persona que te lo vende está involucrado y sabe cuál es tu rotación. Y sabe cuál es y cuánto puedes venderle. Eso es lo importante de la negociación. Luego tenemos que hacer una cosa fundamental, que es la gran lucha que tenemos en la farmacia. Y es aprovechar el trabajo en equipo. Y es aprovechar a todos y cada una de las personas que formamos parte de la farmacia. Porque solo 3 veces, ¿no? Es que me han dicho que no habías pagado, que te has colado, entonces que te dirá. Es fundamental el trabajo en equipo, pero no es que sea importante, es que es fundamental. Porque sin ellos nunca conseguiréis nada. Y yo no quiero hacer un curso hoy de incentivos, que os lo haría encantado, porque no es ni el lugar ni el momento. Pero sí un curso importante, la motivación. Que la gente vaya a las farmacias con ganas de sentirse importante. Y que la gente se valga por sí misma y no necesite de ti para recomendar cualquier cosa. Esto es lo que da tranquilidad y felicidad cuando vas a trabajar. Lo siguiente que tienes que controlar es el merchandising. Oye, yo voy a farmacias, te lo voy a contar. Yo voy a farmacias en verano, ¿están pegadas? Pues no te lo voy a contar, te lo voy a contar a ti. Yo voy a farmacias en verano que tienen expuestos antigripales. ¿Qué te parece, nen? Nen es muy valenciano, es muy de mi zona. No nos pagan, pero el nen no nos lo han quitado. Nos han recortado, pero el nen nos lo han dejado. ¿Qué te parece? Que tienen esa crema 20 años ahí en el mismo balda y yo tengo clientes que le saludan. Hola, ¿qué tal, crema? ¿Cómo estás? Encantado. Te veo más vieja. Que aún siguen utilizando los productos de hace 20 años como los mejores y los más innovadores. ¿Os puedo contar una cosa que me pasó cuando era bastante joven y empecé en farmacia? Mirad, yo, para pasar a ser un vendedor, asesor o consultor, pasas por un agresivo, porque claro, la formación no te da, eres muy... Luego ya te vas formando, ¿no? Yo me acuerdo que había unas barritas de Biomanán con naranja, la madre que las parió, os lo puedo decir, que yo entré en la farmacia y ya estaban. Y yo me propuse un día venderlas y cometí el gran error de dármelas de innovador. Y le digo al cliente, me acuerdo de toda mi vida, un ciclista, y me ha salido un producto espectacular. Chocolate con naranja, vitamina C, estabas poco formado, pero bueno, ya te lanzabas. Azúcar para el músculo, es novedad. Lleva en el mercado una semana. Coge el tío, se las lleva y a las 2 horas me vuelve y me dice, no sé si llevan una semana en el mercado, pero llevan caducadas 6 meses. Quiero deciros que hay que tener un poquito claro lo que decimos o no. Y yo me río mucho de lo que me pasó, pero aprendí muchas cosas en ese día, ¿no? Dije, bueno, vale, cámbiate, frénate, deja de ser tan agresivo y relájate un poquito, que esto funciona de otra forma, ¿no? Pero bueno, nos puede pasar. Y para que mi amiga se vaya contenta hoy de aquí, diré que no tiene nada sentido si el cliente final no está contento con lo que se lleva. Si no tiene nada sentido si las cremas que tú tienes en la gestión de categorías de tu farmacia son las que te gustan a ti. Bueno, a ti y a mí, de cremas. ¿Son las que te gustan a ti? Sí, no a él, a ti. Porque al fin y al cabo tienen que estar las que te gustan a ti, pero sobre todo las que te demandan tus clientes. Y esto es muy importante. Y esto es fundamental. Porque no se trata solo de disminuir el stock, de gestionar por categorías. Se trata de que tu cliente también se sienta importante en tu farmacia. Se trata de que tu cliente también piense que es una farmacia que está pensada para ellos. Y esto es lo fundamental. Y por esto es lo que yo creo que merece la pena hacer ese esfuerzo. Entonces os diré una cosa. Por mucha crisis que haya, por mucho que nos vayan a meter nuevas y nuevas y nuevas y nuevas normativas que ya sabes que no nos van a mejorar mucho, gracias a Dios
tenemos muchísimas cosas que podemos hacer para sopesar todo lo que nos puede venir. Y muchas veces acabo el curso y hay gente que me llama o me ve por ahí y me dice: ¿y con todo lo que nos has contado, tú te comprarías una farmacia hoy en día? No lo dudéis, ni un instante. Por supuesto que sí. Conozco muy pocos establecimientos que, por mucho que nos quejemos, estén aguantando como aguantamos nosotros. Lo que pasa es que somos muy, muy, muy llorones. Yo primero, yo soy un llorón de narices. Pero, por supuesto que sí. Porque sigo pensando que nos queda muchísimo recorrido en el cual aún podemos gestionar y rentabilizar mejor nuestra farmacia. Y bueno, yo os quiero dar las gracias por asistir al curso a este horario, por haberme llenado un poquito la sala, esto es bueno, y por haberme aguantado durante 2 horas. Ha sido un placer estar con vosotros y espero veros pronto. Gracias.